No es suficiente con que ejerzamos nuestra sabiduría, nuestra comprensión o nuestra imaginación, o nuestra manera de dibujar o de formar. No podremos llegar a comprenderlo. Podremos coger la rana y dividirla y ver cuáles son sus entrañas, pero no podemos hacer una disección de Dios. Lo único que podemos hacer es esperar que Él se revele y que Él nos hable y que Él se manifieste. Por eso tenemos la Escritura. Puesto que Dios es un Dios inalcanzable, lo que necesitamos es que Dios se haga alcanzable y que se acerque a nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Él por mucho esfuerzo que hagamos o muchos templos en lugares altos que levantemos. Tenemos que esperar que en la misericordia de Dios Él se haga hombre y venga a nosotros para que nosotros podamos estar o ser acercados a Él. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Pero no solamente es en esa naturaleza inalcanzable, sino pensar en todos y cada uno de los maravillosos atributos que Dios tiene. Los atributos de Dios son de alguna manera semejantes a nosotros. Nosotros amamos, Dios ama. Pero cuando comparamos nuestro amor y el amor de Dios, que nosotros podemos tener actos de justicia, pero comparar nuestra justicia con su justicia, de las obras buenas apenas podemos hablar nosotros, de algunos pasos o gestos que podamos tener, pero de la gracia, la misericordia y el amor de Dios vertido en la persona y la obra de su Hijo Jesucristo, esto ¿quién no puede llegar a comprender? Que alguno de nosotros dice en nuestras capacidades podamos dar la vida por los amigos, pero que Dios ofrezca a su único Hijo para morir en una cruz por pecadores como nosotros, no por los amigos sino por enemigos, para que nosotros enemigos podamos ser amigos de Dios, esto es incomprensible. No puede haber Dios inventado por hombre que pueda ser igual como el Dios nuestro. Y entonces nos sorprende la Escritura, nos sorprende que nos meta en un misterio que no sabemos comprender o aplicar, como es el de la Trinidad, que Dios es uno y que a la misma vez Dios es el Padre y que Dios se hace hombre y está entre nosotros haciendo su tienda para morar y alcanzarnos y salvarnos, y que Dios es Espíritu y que es capaz de entrar en nuestros propios corazones para redimirnos o para obrar en nosotros. Esto es incomprensible. Y claro, lo único que nosotros podemos hacer ante esta revelación del Dios único y verdadero, que es el Dios de las Escrituras, que ha querido mostrar su amor y su grandeza, su justicia y su misericordia, haciendo que su Hijo Jesucristo, su único Hijo Jesucristo, Dios, se hiciera hombre y muriera en una cruz, y que nosotros que no podíamos alcanzar aquella sombra de la cruz, tuviera que enviar al Espíritu para darnos vida y sacarnos de nuestro valle de huesos secos, y que ahora podamos ver estas cosas, lo único que podemos hacer es caer admirados. Y lo único que puede hacer criaturas como tú y como yo es adorarle. No podemos dibujarle, no podemos levantar una estatua, no podemos ni siquiera tener un templo o un lugar para hacerlo, porque nos dice nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba a aquella mujer cerca del pozo, bueno, vosotros adoráis en un monte y los judíos que adoran en un templo, pero va a llegar el día que adoraremos en espíritu y en verdad. Y de pronto nos viene la verdad y la revelación y la grandeza y nos manifiesta Cristo y podemos decir, Cristo es nuestro templo, Cristo es la revelación, y cada vez que escuchamos su nombre precioso podemos alcanzar un poco a intuir la grandeza de su riqueza y de su hermosura, y lo que podemos hacer es adorarle y hacer que nuestra vida sea cristocéntrica en ese regalo inmenso que Dios nos ha dado y ha ofrecido a los hombres. Así que decimos, ídolos no sirven para nada, no tienen ningún valor, no van a cambiar ni nuestra generación como no lo hicieron en el pasado, no tienen poder alguno, sino en todo caso el engaño de Satanás que mantiene así a multitudes. Lo que sí tenemos es un Dios que es creador, pero que es un Dios cercano y misericordioso para salvar a los pecadores. Y entonces, en tercer lugar, Pablo le dice a los creyentes en Corinto y nos está diciendo a nosotros que este Dios, fijaros el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Vamos a este tercer paso. Mirar, no es suficiente con que tú
sea quien seas, puedas aceptar que hay un Dios verdadero y que ese Dios es el creador y que es el Dios de las Escrituras y que es el Dios que se revela, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ahora se nos dice que hay la posibilidad de que ese Dios sea Padre, sea tu Padre. O en otras palabras, que tú puedas llegar a tener una relación especial para con Él. No es simplemente el Dios del templo o el Dios de la naturaleza. Está muy bien la gente que sale y dice en la creación, delante de los grandes ríos y montañas, yo adoro al Dios del universo. Son cosas muy místicas y son muy bonitas en su momento. Pero lo más grandioso no es el Dios del trueno y el Dios del universo y el Dios de la maravilla de la naturaleza. Es el gran Dios que se manifiesta a ti y te puede decir, ahora yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y entonces cambia la perspectiva de que de todas las naciones, de todos los imperios, de todas las religiones que pudieran encontrarse en el tiempo de Israel, Dios escogiera un pueblo insignificante y esclavo de Egipto para hacerlo su pueblo y Él revelarse como su Dios. Esto es maravilloso. Y esa misma imagen, idea, es la que nosotros tenemos con respecto al Evangelio, en el cual hemos dicho que tú no puedes alcanzar a Dios, pero Dios se hace alcanzable a ti. Y de pronto viene a ti, que eres un pecador, que tu corazón produce ídolos y produce pecado y ofensa de manera constante, y que Dios te diga, mira, es posible que te puedas librar de todo esto y puedas llegar a tener una intimidad conmigo. Y que yo pueda ser tu Dios y tú puedas ser mi hijo. Porque, como nos dice el Señor Jesús, o nos dice el Evangelio de Juan, no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que creen en el Hijo son declarados hijos de Dios. Es decir, que no todas las criaturas son hijos, pero algunos de las criaturas pueden llegar a ser hijos. Y entonces, clamamos a Él de manera diferente. No como aquel que tenemos que hacer que se estremezcan los cielos para que nos hable y obre, sino aquel que se sienta a los pies de su Padre y le dice, Abba, Padre. Y que pueden tener intimidad con Él y abrir su corazón y tener la certeza de que ese Dios tierno y cercano escucha nuestra oración. No importa dónde os reunáis, donde estéis 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor Jesús, entonces vuestras oraciones serán respondidas. Todo lo que pidierais en mi nombre, mi Padre que está en los cielos os lo va a dar. Y de pronto vemos que hay un vínculo, que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, que está a nuestro lado y que lo único que tenemos que tener es ojos para verlo, ojos para sentirlo. Ya no tratamos a Dios como el Creador, sino que le tratamos a Él como Padre. Ha cambiado todo. Pero claro, ese tratar a Dios como el Padre nuestro y el Dios cercano nos trae una responsabilidad, porque dice Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros, dice, somos para Él. Porque si Él lo ha dado todo en su Hijo y se ha acercado para hacer de tu vida algo distinto y cercano a Él, a la misma vez te pide responsabilidad, te pide una respuesta. Se dice en el libro de Hechos, también por Pablo, dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Es decir, que todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú significas es suyo. No hay nada tuyo, todo es para Él. O lo dice en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluido tú. Así que lo que podemos decir es que ahora que yo he descubierto al Dios verdadero y único y lo he descubierto de esta manera tan maravillosa, es un Dios cercano que extiende sus manos para tomarme, ¿qué puedo hacer otra cosa sino rendir mi vida por completo a Él? Ahora, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que significo es para Él y es para su gloria. Eso es que entonces nosotros tenemos que decir que vivimos para su gloria y que nuestra voluntad está sometida a su voluntad y que nuestro placer y nuestro gozo, nuestra mayor satisfacción es agradarle. Pero nos dice nuestro texto más que esto. Después de descubrirnos que hay un solo Dios y que ese Dios es nuestro Padre, que es el Dios cercano para el cual nosotros vivimos y existimos, nos dice también que hay un Señor. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él
también. Porque claro, nosotros decimos, en medio de todos esos ídolos falsos que se han levantado y que se siguen levantando y que tanta gente, multitudes, son engañados porque son muy crédulos, el poder de Satanás, nosotros tenemos el contraste de un gran Dios soberano, dueño y señor de todo el universo, que se revela de una manera grandiosa a la naturaleza, pero que se revela de una manera especial a través de las Escrituras y que nos muestra la grandeza de su nombre y de sus atributos. Y nosotros quedamos admirados, maravillados por el Dios que se revela a nosotros. Pero ¿cómo lo podemos alcanzar? ¿Cómo lo podemos hacer nuestro? Y entonces la Escritura, que es el Evangelio, nos descubre que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Que solo hay un camino y que solamente hay una verdad y solamente hay una vida que nos lleva a ese Padre. Y ese es el Señor Jesucristo. Así que lo que está diciendo es, sí, el universo entero podrá saber acerca del Dios verdadero. Que en sus conciencias podrán ver que sus ídolos son vanidad y que este Dios es el verdadero, pero no es suficiente. Como no es suficiente para ti que tú aceptes que el Dios de las Escrituras, el Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento, es el Dios único. No es suficiente. Es necesario que te puedas acercar a Él a través del acceso, la escala que Dios ha establecido, que es una sola escala, que es un solo mediador, y que ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que decimos, hay un Dios, el Padre, para el cual somos todos nosotros, y hay un Señor, Jesucristo, por el cual también somos nosotros, por medio de Él, y no por medio de otros. Así que lo que se está diciendo es, la iglesia de Corinto, la iglesia en Ciudad Real, los creyentes, tenéis que rechazar todos los ídolos, los bastos que aparecen por ahí, que se inventan, o los que pueda producir tu propio corazón. Tienes que descansar en el Dios verdadero y único. Hay un solo Dios. Tienes que buscarlo en medio de toda esta feria que hay de dioses. Tienes que buscar al Dios verdadero. Pero cuando lo encuentres, la única posibilidad de acercarte a Él es a través del medio que Él ha establecido, que es su Hijo Jesucristo. Él debe ser el Señor de tu vida. No te conformes con que sea el Salvador de tu vida. No puede ser solamente el Salvador. Tiene que ser el Salvador y el Señor de tu vida. Tiene que tomar el dominio de todo. Él es el único que puede tirar de tu mano. El único que nos puede acercar al Padre. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y nosotros también. Pero no únicamente por la creación física. Lo que nos está haciendo referencia también este versículo 6, que nosotros también somos por medio de Él, es el de la redención, es el de rescate, es el de la salvación. Porque Cristo es el único medio, porque es el único que ha pagado por nuestros pecados. Es el único que ha venido a este mundo, se ha hecho hombre para morir en una cruz por los pecados que no eran suyos, sino que eran tuyos. Y por tanto, si tú aspiras a algo, si tú aspiras a tener una relación con Él, con Dios, y a recibir su gloria y su majestad en tu vida, y su protección y su cuidado, sus mimos, si tú quieres tener una intimidad con Dios, estás obligado a hacerlo a través del Señor Jesucristo, porque es el único que ha dado su vida en una cruz. Él es el que te ha redimido. Nosotros somos de Él por redención. Él ha venido, se ha sangrado, se ha abierto el pecho para que su sangre te limpie de todo pecado y tú, que eres injusto, seas declarado justo en la presencia de Dios. Esta es la obra. No podemos aspirar a nada más. Entonces, como creyentes tenemos el fundamento. Yo espero que cada uno de los que está aquí, joven o mayor, o lo tenga o lo considere de manera seria. Que todo lo demás que hay alrededor no es nada, es puro barro, es niebla. No hay nada en absoluto que pueda hacer bien para ti. Que tu única esperanza es el Dios verdadero y es el Dios de las Escrituras. Pero para tener ese Dios de las Escrituras como un Padre cercano a ti, necesitas a Cristo como Señor en tu vida. Necesitas estas cosas. Y si tienes a Cristo como Señor, tendrás a Dios a tu lado. Y si tienes a Dios a tu lado, ¿por qué tienes que temer lo que hay alrededor? Y todo lo que habrá a tu alrededor será insignificante. Es la manera que tenemos de entender el resto de la carta o el resto del capítulo que después leeremos. ¿Tienes este conocimiento del Evangelio? ¿Tienes este amor en tu corazón que nace? ¿Has descubierto que los ídolos son nada?
estás puesto en el terreno firme y seguro que es el Dios creador y revelador de todas las cosas y en tu Salvador, el Señor Jesucristo, entonces lo demás no te tiene que preocupar. Termino con una aplicación. El creyente, si tú eres creyente, el cristiano vive en otra realidad de la que vive el mundo. Porque nuestra relación con Dios es una relación espiritual. No tenemos que temer lo que pueda hacernos el hombre. Porque el hombre te puede quitar el cuerpo, te puede quitar la vida, pero el alma no la puede tocar. Entonces nosotros estamos en otra esfera. No nos preocupan las cosas de aquí, no nos montamos castillos de arena que al final tendremos que dejar cuando nos muramos. Nuestro tesoro, nuestro castillo está en el cielo, que nadie puede tocar y que es firme y que es seguro. Así que nuestra relación ahora es diferente. Miramos a Dios no para que me dé un décimo de lotería que me toque. Miramos a Dios no para que me quite la hernia que me duele, sino que buscamos a Dios porque es el que me da la eternidad y el gozo. ¿Que durante un tiempo tendremos que pasar aflicción? Sí, es verdad, pero llegará el día que toda lágrima será secada y todo dolor será quitado. Nosotros tenemos un Dios al cual no hay que buscarle, en realidad, porque Él ya nos ha encontrado. Vino a buscarnos y nos encontró por medio del Señor Jesucristo. No necesitamos traerle ofrendas de comidas o de frutas o de sacrificios de animales, porque nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio último y final. Se ofreció a sí mismo por nosotros en el altar. Así que no necesitamos hacer nuevas ofrendas. No necesitamos comprarle con regalos. Simplemente caer admirados ante su grandeza y su misericordia. Él lo ha cumplido todo en sus demandas. Todo lo que podía esperarse o lo que Él mismo podía exigir lo ha cumplido en sí mismo. Y por tanto, nuestra situación y relación con Dios es definitiva. Nada ni nadie nos podrá apartar de aquello que ya es seguro en el Señor Jesucristo. Es más, lo que nos dice y nos muestra las Escrituras es que en Cristo somos libres de todas estas supersticiones, invenciones que la sociedad pueda levantar. Son meras supercherías que no significan nada. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo y quien está en Cristo está libre. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas, sorprendentemente. Sí, es verdad que tenemos que buscar necesidades, trabajo, salud, asuntos familiares que solucionar y que habrá mucha tristeza y muchas penas, pero en Cristo tenemos todo lo fundamental que nos va a traer delante del día del Padre cuando estemos en los cielos. Es más, en medio de toda esta situación no necesitas ir al altar o al ídolo que está al lado. Dice la Escritura, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo estaré en medio de ellos. Y todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre que está en los cielos os lo va a dar. Así que no necesitamos sacrificios, rituales, regalos a los ídolos. Lo único que necesitamos es venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre, descansando en su obra, abrir nuestro corazón para que nuestro Padre que está en los cielos, como un Padre misericordioso, nos dé lo que necesitamos y nos dé paz a nuestro corazón. Amén.